acabo de autorizar el ingreso. Mimi Uma, active su cámara, por favor. Aide Mollo, active su cámara. Aide Mollo, ¿me escucha, Aide? La acabo de activar, le acabo de autorizar ingreso. Bien, Mimi Uma. Gracias, desactívela. Aide Mollo, activa su cámara. Aide Mollo. Doctor, aparece que se salió de la llamada. Bueno, a ver, ese es el tema de las virtuales, ¿no? Otra vez, creo que está pidiendo otra vez unirse. Maidi Colmena, active su cámara, por favor. Maidi Colmena, active su cámara, le ruego. Maidi Colmena. A ver, si van a estar en clases, van a estar, pues, no están conectados nomás. A ver, yo me enlazo y me dedico a jugar fútbol, no sé. Bueno, prosigamos. Estado y economía, tema número 6. Recapitulando, hemos señalado que existe una relación entre la economía, la política y el derecho, siendo el derecho el último eslabón de este vínculo, de esta concatenación, y siendo la economía la que en realidad define toda esa cadena. Teniendo ahí al medio la política, que es el marco decisorio del cual va a emerger la normativa. Por otra parte, tenemos que la economía hemos definido como la administración, la optimización de la escasez. La escasez tiene mucho que ver con la economía porque a partir de su administración, de su optimización respecto a la sociedad, va a surgir el concepto economía. Asignación de recursos escasos ante necesidades ilimitadas de una sociedad. Ahí hemos entendido, pero prosigamos con nuestro concepto. Hemos definido además que el Estado interviene en la economía de la sociedad mediante la denominada política económica, que resulta nada más que la intervención del Estado en sus formas de impuestos y subsidios. Los impuestos encarecen, incrementan el precio de las mercaderías, de los bienes y servicios en la sociedad, y los subsidios los abaratan artificialmente. Ambas brechas, los impuestos los paga la población y los subsidios los paga el Estado. En realidad, si hacemos una sumatoria anual entre el ingreso y el gasto que se debe consignar en el presupuesto general del Estado, el resultado tendría que ser cero. De esa manera se habría proyectado un gasto en expectativa, llamado presupuesto, que cubriría las necesidades programadas en una entidad y en toda la sociedad a través de la programación operativa anual, POA, con su respectivo marco cuantitativo de dinero llamado presupuesto. El presupuesto resulta emerger de una ley que se aprueba en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se la trata, y es la única ley en realidad que se aprueba sin debate. Podría ser que se la presente y no se la debate y aún así se la tenga por aprobada. La ley del presupuesto general del Estado va a significar la asignación de gastos y la forma de contribuir los ingresos. Hemos definido además que los ingresos van a provenir, las fuentes de financiamiento, por lo que se capte de los impuestos, sea en la vía tributaria, a través de las recaudaciones interna y externa, servicio de impuestos nacionales y aduana, es decir, impuestos y aranceles, y por la vía de venta de servicios del Estado, como es el caso del gas, bienes o servicios que estamos vendiendo aún en el extranjero. La otra forma de captación de ingresos son las donaciones que se consignan, aún sean a fondo perdido, se deben sustentar en el
presupuesto general del Estado y por último tenemos también el crédito, la deuda pública, el Estado se puede prestar para ir a fortalecer a estas fuentes de ingresos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, los impuestos, fuentes impositivas, fuentes no impositivas como venta de servicios, fuentes de donaciones, fuentes, por último, de crédito público. Todo eso hace el ingreso nacional y se registra en el presupuesto general del Estado. Y se lo destina para que las entidades públicas vayan a gastar. Este presupuesto no se lo tiene expectaticio, se lo tiene que gastar. Y si no se ha ejecutado en una gestión algo en alguna entidad, esos montos se los revierte, porque no ha sido ejecutado, se los van a revertir y es altamente probable que en la siguiente gestión no se les asigne estos montos porque esa entidad pública no ha sido capaz de ejecutarlo. Significa que ha pedido más de lo que puede realizar. Si pide más de lo que puede realizar, en ese sentido está mal elaborado su POA, mal elaborado su presupuesto y en consecuencia va a tener una deficiente gestión. Hemos hablado además de los conceptos de eficiencia y eficacia. Eficacia es el logro de los objetivos y la eficiencia es el logro de los objetivos, además logrando maximizar los resultados y minimizar los costos. Además, les he dado una tarea que tendríamos que haberla tenido hoy. Es resumen en 5 carillas del libro de Principios de Economía de Gregory Mankiw. Teníamos que hacer un resumen en 5 carillas del tema número 1, la unidad número 1, que se llaman los 10 principios de economía. De no haber existido clases virtuales, hoy tendríamos que estar firmando esa tarea. Esa tarea la vamos a presentar ni bien se reanuden las clases virtuales y van algunas preguntas al curso. En el resto de asignaturas, queridos estudiantes, ¿han estado pasando en virtuales también o alguna materia en presencial? En virtuales, desde el día de ayer. Solo virtuales. Solo virtuales, ¿no? Porque hace unos minutos me llamó un docente que no sabía, no le habría llegado el comunicado, no se enteró, me dijo, estoy en la facultad, no hay nadie, me dijo. Y le he contestado, pero son virtuales las clases, a no ser que algún curso esté pasando. De hecho, no hay nadie en la facultad. Significa que estamos todos pasando en clases virtuales, no presenciales, ¿ya? Eso por la duda y por el requerimiento que tuvo a las 9:09 menos 5 me llamó un docente, simplemente para satisfacer mi curiosidad. Sé que a alguien les estaba haciendo pasar en presencial, lo cual sería poco probable porque tenemos un 40% de estudiantes que provienen del Alto. Entonces, y de zonas alejadas, Chasquipampa, había tenido estudiantes en este curso de la zona, inclusive de más allá de Valencia, yo no sé cómo le hacen, deben despertarse muy tempranito para llegar, Chasquipampas, en fin, y otras que no se pueden llegar incluso a pie, que ya es una tarea siempre complicada, aunque caminar nos hace bien, pero también caminar en exceso, yo creo que podemos bajar, ¿no? Alguna vez he bajado, claro que sí, desde La Ceja a pie se sale por el cementerio, pero subir es un problemita mucho más grande que el bajar. En fin, los problemas sociales de hoy son problemas económicos. También no olviden que todo problema económico, problema político y social subyace ante un problema económico en el fondo. Algo hay en la economía que no cuadra y algo que no hay que en la economía que no cuadra es que habiéndose duplicado el precio de los carburantes y que ya no tendríamos que tener crisis económica porque el Estado ya no debiera estar gastando el presupuesto en pagar subvenciones y teniendo el doble de ingreso, tenemos combustible de mala calidad. El más barato han comprado al doble de precio y eso no nos indica más que existiría algún plano de corrupción en yacimientos o en alguna entidad de por ahí. Y eso el presidente tiene que poner solución. Solución no es decirles, ustedes bloquean. Ese es el efecto. Es como si tuvieras temperatura. La solución no es ponerte paños fríos en la frente. La solución es buscar la causa médica que te está causando esa patología. Entonces, incrementar la temperatura debe ser por alguna infección, por algo que está sucediendo. Mi amigo, el brocha. Mi amigo, el brocha. Bueno, entonces, brocha es mi perro, pues acá. Como, como vemos, la economía se encarga de la administración de recursos escasos, la escasez. Y la escasez puede hacer variar incluso el precio. Habíamos hablado de cuánto pagaríamos por un vaso de agua.
Bueno, hoy no pagaría casi nada de un vaso, un gracias tal vez, ¿no? Alguien me trae un vaso de agua aquí al escritorio donde estoy. ¿No? Pero en el desierto, ¿cuánto podría yo pagar si tuviera los recursos para pagar un vaso con agua? ¿Ah? Sería enorme, sería enorme. Es como alguien dijera, ¿no? Se cree la última Coca-Cola del planeta en un desierto. Uy, uy, uy. Ah, entonces la escasez en ese caso incrementa el precio. Hemos hablado también de los equilibrios entre oferta y demanda. Hemos hecho cuadros de oferta y demanda y trabajando conjuntamente en el mercado. ¿Recuerdan esas tablas precio, cantidad con variación? Las leyes de la oferta y la ley de la demanda. La ley de la demanda es demanda. A mayor precio, menor cantidad. Y al revés, a mayor cantidad, menor precio. Cuando bajan los productos, entonces, cuando reducen los precios más bien de los productos, más gente va a comprar. Y al revés, nadie es tonto de, está subiendo, voy a comprar, qué lindo, voy a gastar mi dinero. No, la gente va a esperar a que los productos se estabilicen. Al revés, la ley de la oferta es cuando crecen los precios, hay que producir más porque voy a obtener mayor utilidad. Entonces, pues hemos visto también las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, nos quedaría redondear. No hemos hablado del padre fundador de la economía, Adam Smith. Bien, hablemos de ese tema. En 1776, ocurren hechos trascendentales para la humanidad. ¿Qué sucede en aquella ocasión? Bueno, lo que ocurre en aquella ocasión es que se publica la obra de Adam Smith, Investigación sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, que es en realidad la obra cumbre y principal de Adam Smith. Joaquín Brian Quispe, le he habilitado, por favor, active su cámara. Quiero ver que sea usted. Joaquín, active, por favor. Abandonó la llamada. Tal vez está mal su conexión. Ese es el tema, pues, queridos amigos. ¿Les puedo pedir que activen a ustedes sus cámaras? Sí, tal vez a ustedes, pero a los anteriores he pedido activen su cámara y me daban minutos. ¿Por qué? Porque estaban todavía en cama, estaban con su peluche. Sí, sí, no nos hagamos, no nos hagamos. Bien, no sé si es la ventaja o desventaja de una clase virtual. Sí, se ríen, yo también me río. Ya los he visto varias veces. Con su osito, con su pijama, con su gorrito de cama, en fin. Bien. ¿Alguien hablaba? ¿Tiene la palabra? ¿Nadie? Bien, prosigamos. Adam Smith. Investigación sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Nos vamos a percatar que la línea británica en el tiempo es la que nos presenta Nalery Alvarado. Active su cámara. Buenos días. Le acabo de admitir. Nalery Alvarado. Active su cámara. Buenos días. Nalery Alvarado. Active su cámara. Está hablando su profesor. Tenga la gentileza de activar su cámara. Quiero verla y que es usted. Nada. Bueno. La riqueza de las naciones es una obra extensa. Yo he visto obras compiladas ahí, hasta en el curso me han mostrado. Este es el libro. Sí, pero no les he pedido que compren para comenzar. Porque si lo compraran, tendríamos que estudiarlo todo, no apenas las tapas, ¿no? Y no es solamente un librito, un texto. No, 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 no. Son 3 tomos de la obra y bastante voluminosos. La riqueza de las naciones tiene 3 ideas fuerza y por eso marca la distancia entre lo que hasta entonces era un estudio apenas muy precario de la economía a convertirse en la rama económica, una disciplina de la sociedad, de las ramas sociales. ¿Cómo es que alcanza este privilegio la economía? Con Adam Smith, es considerado el padre de la economía.
Lo que hace Adam Smith es definir tres aspectos que son los centrales. La primera idea fuerza que tiene Adam Smith en la riqueza de las naciones es que lo que genera riqueza a los países es el trabajo, la actividad humana, el esfuerzo humano, físico o intelectual, pero esfuerzo al final. Eso es lo que crea la riqueza de las naciones. En algunos ejemplos que se analizan, ¿por qué tiene valor el oro? Ajá. A ver, ¿cómo hacemos con el oro? Va a aparecer aquí en mi escritorio una pepita de oro, un brazalete de oro, una cadena de oro. ¿Cómo es que llega el oro a nuestras manos? ¿Alguien me puede decir? Bueno, licenciado, el proceso que tiene la obtención del oro, como nosotros lo conocemos en cadenas, en anillos o en algunos otros productos que puede ser incrustaciones, tal vez en algunas joyas, sufre un proceso, el cual es el primero se hace la extracción de la tierra. Existen, bueno, yo conozco y he visto dos modos de extracción, que son el río y otro que es dentro de una mina. Entonces, este proceso de extracción tiene que sufrir otro proceso de extracción, obviamente un poco más riguroso en cuanto a la pureza del oro. Y este oro puro se lleva eh, a un lugar de procesamiento en el que se lo va a derretir y en base a la exigencia del consumidor se va a moldear el oro para poder venderlo a un cliente final, digámoslo así. Muy bien, lo que nos está diciendo, que no lo he registrado quién era. ¿Me repites tu nombre, por favor? Jesús Jesús. Santander, licenciado. Jesús. Lo que nos dice Jesús es absolutamente cierto. Si no existiese ese procedimiento, ese conjunto de cadena de procesos de extraer en la forma aluvional, que es el río, o a través del sistema de socavón, ¿quién es el que hace ese trabajo? ¿Vale por sí solo el oro cuando está dentro de la tierra? No, no vale, no tiene valor alguno. Cero es su valor. Cero. Va a valer únicamente si aplicando el esfuerzo humano, el trabajo, logramos extraer ese mineral, ponerlo a nuestro trabajo. Y aún así, ese mineral no va a venir puro, va a venir mezclado con otras impurezas, cachizo le dicen en el tema minero, ¿no? Entonces hay que purificarlo. Lastimosamente, el método que está utilizando Bolivia para purificar es a través de mercurio, que lastimosamente es altamente contaminante. Pero también es altamente productivo para el propio oro, porque reúne de esa manera, reunir la mayor cantidad del mineral de oro. Por eso utilizan el mercurio, no por otra razón. Bueno, una vez que se lo tiene, se logra el máximo de pureza. Los lingotes están al 99% de pureza de este ya no mineral, metal de oro, un lingote, o chaflanería, que estamos hablando de joyas, ¿no? Un anillo, unos aretes, una cadena, lo que quieran. Joyas de oro, que no necesariamente son de oro, van a venir mezclados con otros, como cobre y otras cosas así. No tienen un grado de pureza de lo más exquisito. Pero aún así, ¿cómo llegan a nosotros? Mediante el esfuerzo humano y una cadena del esfuerzo humano. Alguien obtendrá del río de manera aluvional, o se meterá en interior mina y obtendrá, alguien purificará, alguien lo convertirá en lingotes, alguien convertirá en joyas, y ese joyero además debe ser especializado para que no le tomen el pelo, porque de esa manera va a saber comprar y vender oro. Yo sinceramente, sí, les soy sincero, si me pusieran una joya dorada, yo no sabría distinguir si es oro o una imitación de oro. Yo no tengo esa capacidad. Y ahí va a surgir otras ideas fuerzas de Adam Smith. Entonces, la primera idea fuerza es que el esfuerzo humano va a ser el que otorga valor a los bienes y servicios. El trabajo. No es la escasez únicamente. El oro es escaso. Sí sabemos que es escaso, como un diamante. Una piedra de diamante puede estar botada a la vereda de un camino. No sabemos que es una piedra de diamante. ¿Por sí sola tendrá valor? No.
Va a tener valor esa piedra de diamante si alguien hace los cortes, la pule y la convierte en una joya muy, muy valiosa. Pero si nadie hace eso, va a pasar como una piedra más. Incluso podemos utilizarla como otra piedra para construcción. Sí, porque ignoramos su valor real. Porque no le hemos puesto el trabajo para obtener una piedra diamantina, convertirla en diamante, en piedra preciosa, ¿no? El trabajo es lo que convierte y es lo que hace a la riqueza de estos bienes y servicios, pero también la riqueza de las naciones está en función del trabajo que se aplique. Sí, el trabajo que se aplique. Así, las diferentes sociedades luego van a estar especializadas en diferentes formas de trabajo. Lo dejemos ahí porque luego vamos a retornar con la tercera idea fuerza. La primera idea fuerza es el trabajo crea la riqueza, si lo ponemos así. La segunda idea fuerza de Adam Smith también es que el punto de encuentro, ese intercepto, ¿no? Donde se interceptan, el punto de equilibrio entre precio y cantidad, punto de equilibrio de precio, punto de equilibrio de cantidad, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, eso se obtiene del intercepto, de la intercepción de las curvas de la oferta y la demanda. ¿Y a qué viene esto? Que de acuerdo a la teoría de precios de Adam Smith, la fijación de precios y cantidades viene por la intercepción y la actuación contradictoria de las fuerzas de la oferta y de la demanda. Y si es así, si el mercado satisface las necesidades en puntos de equilibrio a través de las curvas de oferta y la demanda, surge otra idea muy característica de Adam Smith. Y esta idea, fuerza, se llama que los precios y la regulación de los bienes y servicios en la sociedad y en el mercado se los hace como si existiera una mano invisible, como si existiese una mano invisible. Entonces, de esa manera, con la teoría de la mano invisible va a significar que esa mano invisible que existe en una sociedad satisface las necesidades de las personas. Ciertamente, hoy tenemos escasez de carne de pollo, escasez de carne de res, en fin. Pero el sábado, si es que se solucionan los problemas, los mercados van a estar abastecidos. ¿Cómo se hizo eso? Simplemente porque existe demanda de esos bienes y si hay demanda de esos bienes y me los quieren comprar, va a haber alguien que me los quiera vender. Y en eso se satisface la curva de oferta y demanda como si existiese una mano invisible para todos los bienes, no solo para uno. Si es que se solucionaran los problemas en estos días, hoy día, mañana o el sábado, no sé cuándo, entonces los mercados van a quedar nuevamente abastecidos o al revés. Si no están abastecidos, igual como si hubiera una mano invisible, no va a haber satisfacción de los mercados internos. Porque toda riqueza tiene que entenderse, por más que sea existente, siempre va a ser pasible, toda riqueza, todo valor, todo ingreso siempre va a ser pasible al consumo. Por más que alguien pueda tener un ingreso eh, regular, un alquiler, puede ser un sueldo, puede ser una renta, puede ser un ingreso en un comercio, puede ser inclusive a temas más mundanos, como el pago de una deuda, de un cheque, el pago de, a ver, ¿qué pagos más? En materia jurídica, de asistencias familiares o prestaciones. Esos montos siempre se van a consumir en el mercado, no son atesorables, porque el mercado en su forma de mano invisible va a exigir que hayan compradores y que también hayan vendedores, y que esos bienes y servicios se diluyan en el mercado. Y estos recursos, siempre limitados, van a hacer que la persona incluso adquiera mayores, si tiene mayor ingreso, adquiera mayores niveles de calidad de productos a veces innecesarios, La prueba más evidente, ustedes que son jóvenes, ¿cuánto pagarían por un par de tenis? A ver, les voy a dar un par de zapatillas, tenis deportivas. ¿Cuánto pagarían? 300 400, bolivianos, doctor. 300, una oferta. 350.
350. De ¿Cartier cuánto? 400. 400. Ya. Ese es nuestro nivel, pero en otros niveles pagan fácilmente 1.500 bolivianos por una zapatilla. En esos niveles. Y otros niveles, no me crean, no sé cuánto estará en la 16, pero unos tenis mucho más baratos, no dudo que deben estar, no sé si en los 150, yo no uso zapatillas, no sé si en 150 unos de mala calidad o unos de doble uso. ¿Será así? Es posible. Por más entonces que haya un ingreso, y si el ingreso es mayor, los gastos van a ser mayores. Por alguna extraña razón que le sucede al ser humano, cuanto mayores ingresos tiene, mayores precios quiere tener de sus bienes o servicios. Ciertamente. Y eso les va a suceder en la vida. Ustedes con el tiempo van a tener mayores ingresos y juran de aquí a un tiempo cuando sean abogados, muy difícilmente van a estar comiendo la sopita de fideo, a no ser que quieran por gusto, en la esquina de la facultad. Muy, muy difícilmente. Sin embargo, hoy es nuestra cotidianidad. Lo cotidiano, lo diario. Implica que a mayor ingreso, mayor gasto también. Y eso la sociedad lo regula por la segunda idea fuerza que tiene Adam Smith, la mano invisible que regula la oferta y la demanda. ¿Qué les parece? Había sido una ley descubierta, una ley económica descubierta, de intercepción de la mano invisible, la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, que nos señala Adam Smith. Interesante, ¿no? Y la tercera idea fuerza. La especialización en el trabajo incrementa la productividad. Repito, la especialización en el trabajo incrementa la productividad. No quiero hablar del Bolívar, no quiero hablar de ese equipo. Anoche han empatado con Nacional Potosí, una vergüenza. Ah, se ríen, sí, yo soy del Bolívar. ¿Qué es renegar? ¿Qué es renegar? ¿Pero por qué? Porque el técnico ha decidido hacer jugar en posiciones a jugadores que no les corresponde. Se ríen, ¿no? Sí, se alegran de mi desgracia muchos. Qué pena, qué pena, qué pena. Ya, lo que pasa es que lo que hizo el técnico anoche es no leer a Adam Smith. Sí, economía sí. ¿Qué dice esta ley de Adam Smith? Esta tercera idea fuerza. Dice, la especialización en el trabajo incrementa la productividad. Así que yo no puedo poner el carrilero derecho en la carrilla izquierda y al revés. No puedo poner dos medios stoppers como si fueran volantes de creación. No puedo. Y si está mal el tonino, lo tengo que cambiar porque no está rindiendo lo que debiera rendir. Se vuelve a reír esta varilla. Sí, vayamos a otra cosa, vayamos al portero. Yo lo podré poner al Lampe de delantero y al delantero, al Cauterucho, lo podré poner de arquero, a pesar que los dos una macana están. Aún así, ambos están especializados. El Lampe se va a lanzar a un lado, va a salir al otro, va a dar un puñetazo en el área, si hay un penal, él va a ir y se va a lanzar a algún lado y probablemente la contenga. Ante un tiro libre armará correctamente la barrera, va a intuir dónde va a ir el balón. Pero si lo pongo al Cauterucho en ese puesto, pues no va a hacer nada de eso. Él se va a dejar meter libremente un gol. Y si lo pongo al 9, al Lampe de 9, no va a meter ni un gol. No, porque él no está especializado. La especialización en el trabajo lleva al incremento de la productividad. Adam Smith decía, si yo ingreso en una fábrica de alfileres, él se imagina ingresar a una fábrica de alfileres para inspectar el trabajo, dice, me sorprendería mucho porque va a haber un operario que corta los alambres acerados en el mismo tamaño, inclusive sin utilizar la medida, que tiene la medida. ¿Por qué lo hace? Porque tan alta es su especialización en el trabajo que ya no necesita la medida y sin embargo, si es el corte, va a estar en el mismo tamaño. Eso no sucede los sábados, nos va a suceder cualquier sábado que vamos a la cancha, al mercado,
Y vamos a pedir, señora, un kilo de carne, por favor, de pulpa. Claro que es 900 gramos nomás, 100 nos tiran ahí en el mercado. Báscula está mal calibrada, ¿no? 100 gramos nos sacan por cada kilo. Pero bueno, aún así, la señora con tremendo cuchillo hace un solo corte. ¡Zas! Y lanza la balanza y 1 kilo. 1 kilo. ¡Wow! ¿Cómo le echo? A ver, a mí que me queden en su cuchillo. Yo voy a hacer el corte, no sé, 500 gramos, medio kilito. O voy a hacer otro corte, 2,5 kilos. ¿Por qué? Porque no tengo esa especialización en el trabajo y por tanto la productividad en mi caso va a ser escasa para ser un carnicero. ¿Alguno de ustedes ha hecho una torta profesional para cumpleaños? Yo no sé cómo me saldría. Una barbaridad posiblemente. He hecho algún queque alguna vez. Sí, he hecho algún queque en la pandemia y después sí, se hace no sé, porque uno quiere. Pero de ahí a hacer una torta profesional de cumpleaños con todo y su bañado, su decoración, eso yo no soy capaz de hacer. Pero si le entro a hacer ese tema, me meto a ser un especializado, en 2, 3, 5 años, ya voy a ser un maestro reconocido en el tema de la pastelería. ¿Por qué? Porque la especialización lleva al incremento de la productividad. ¿Sí? Entonces, esa regla de Adam Smith también se cumple. Inclusive se aplica a los países. ¿Sí? Bueno, tenemos estereotipos de países. Decimos como esta fórmula de que la especialización incrementa la productividad y en ese caso también la calidad del producto, fácilmente podemos decir que las carnes argentinas son las de mayor calidad en la exportación en el mercado. Y es cierto, es exquisita y altamente cara también la carne de res argentina. Podríamos decir también que el café colombiano tiene alta calidad y que Colombia se especializa en la producción de café o que Ecuador se especializa en la producción de frutas de exportación, particularmente las bananas, plátanos. Y Bolivia se especializa, mejor no digo en qué se especializa, pero también se especializa en la producción de productos que a veces resultan ser ilícitos, pero también está altamente especializado. Se cumple la regla de Adam Smith. Sí, se cumple la regla de Adam Smith. La especialización en el trabajo incrementa la productividad, como vemos. Entonces, las 3 ideas fuerzas de Adam Smith. La primera regla, que el trabajo genera la riqueza. Segunda regla, mano invisible. El mercado, con sus leyes de oferta y demanda, equilibra la provisión de bienes y servicios en la sociedad, como si hubiera una mano invisible. Tercera, la especialización en el trabajo incrementa la productividad. Ciertamente, estas leyes básicas de Adam Smith generan la economía. Como hemos visto, también existen 2 ramas de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. Nos corresponde hablar de la macroeconomía. La macroeconomía no difiere de la microeconomía por la cantidad de dinero, por la cantidad de recursos económicos que maneja. Así, la Coca-Cola, la transnacional Coca-Cola, va a manejar muchísimas veces más que el PIB, Producto Interno Bruto, de países como Bolivia, Perú y Ecuador juntos. Pero aún así sigue siendo una microeconomía por el objeto, el giro económico que tiene. ¿Cuál es el giro económico que tiene toda empresa? El incremento de la utilidad, ya que utilidad es igual a ingreso menos costo. Entonces, siempre el ingreso tiene que ser mayor al costo para generar una utilidad. Esa es la lógica de toda empresa, de la Coca-Cola y la señora pastillera de la esquina. Las dos, de la puerta de la facultad también, los dos sujetos, los dos actores, tienen la misma pretensión, incrementar su utilidad. En cambio, cuando se maneja un Estado, así tenga poco dinero, como el Estado boliviano, el Estado de Somalia, en fin, así sea poco dinero, está manejando agregados económicos, la economía en su conjunto. Y cuando hablamos de la economía en su conjunto, estamos hablando de la macroeconomía. E inclusive esta macroeconomía va a tener categorías muy propias, elementos, herramientas
propias de la macroeconomía. Aquí ya no busca el ingreso, el costo, la utilidad, la variación de precios, la intercepción, no. ¿Qué es lo que tiene por pretensión el manejo de la macroeconomía? Variables como la tasa de inflación que hemos calculado en aula, ¿no? Les he enseñado la ecuación de la variación. ¿Alguien recuerda la ecuación de la variación así de memoria? P sub n menos P sub 0 sobre P sub 0, paréntesis, todo por 100. No olviden esa ecuación. Cuidado, les pregunten en examen y hagamos algún ejercicio práctico también, o algunos. El nivel general de precios va a ser calculado entre dos periodos, uno previo y otro posterior, para ver cuál ha sido la variación positiva o negativa. Y de esa manera vamos a poder medir la inflación, si ha habido un incremento sostenido de precios, o la deflación, que es lo contrario, si ha habido una reducción sostenida de precios. Hecho poco probable, a no ser que haya una compresión, o sea, es decir, se reduce la economía y entramos en ese caso a una crisis. Ninguno de los dos extremos es positivo para la sociedad. O sea, no es necesario tener una alta inflación, pero tampoco una deflación. Alguien decía, no, tenemos que ir a la deflación, mi ley. Tenemos que eliminar la inflación. No. ¿Saben? La inflación es el crecimiento de una economía nomás. Como un niño. A ver, a un niño que tiene 5 años, ¿le podemos poner su ropita de 5 años cuando ya tiene 12? No, no le va a hacer sus calzados, su camisita, su pantalón. Ya no le va a hacer, ha crecido. Y naturalmente las economías de las sociedades crecen también. Por tanto, la inflación tiene que existir. Tiene que existir. La tasa de inflación tiene que existir porque de esa manera está midiéndose el crecimiento de la economía de una sociedad. Pero el tema es que la inflación debe ser suave, no debe tener incrementos rigurosos. En general, señalan diferentes autores en economía, no debiera pasar de ser de un dígito la inflación. Máximo será hasta un 8 o 9%. Si llega un 10 ya es preocupante. Y si ya tiene 3 o más dígitos, ya es una calamidad. Entonces, la tasa de inflación o variación sostenida de precios nos lleva a el concepto inflacionario o deflacionario. Otro concepto, otra categoría que maneja la macroeconomía es el desempleo, la tasa de desempleo, U mayúscula. Más bien mu. Es una U con su colita. Ajá, la han debido ver en ManQ, ya han debido estar viendo eso. ¿Qué es lo que mide la tasa de desempleo? Bien, mide una relación, es decir, una fracción, un número fraccionado. En el numerador van a ir las personas desocupadas. U, las personas desocupadas. Se grafica U, no tienen empleo. Y en el denominador va a ir la PEA. ¿Qué es la PEA? Población económicamente activa. Es una relación, por tanto, y todo medido en porcentual, porque es tasa. ¿Ah? Entonces, la ecuación de la tasa de desempleo igual mu es igual a U mayúscula sobre PEA, donde U mayúscula es el número de personas desocupadas y PEA es la población económicamente activa. ¿Cuál es la población económicamente activa? Aquella parte de la población mayoritaria que está en condiciones de trabajar. Legalmente, las personas que están en condiciones de trabajar son las personas de 14 o más años en Bolivia, hasta las personas de 65 años en que ingresan en el término de jubilación. Ajá. Entonces, la población económicamente activa formal, normativamente es de 14 a 65 años. Pero en la realidad vemos niños de 5 o 6 años, serán esos pequeños, que me están vendiendo una pastilla, que me están lustrando los calzados. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo actividad económica. Miren, están sosteniendo a sus familias, están siendo responsables en tan corta edad. Y eso no es ningún hecho insólito, lo vemos cotidianamente. Vayan a la plaza de San Francisco y ahí a ver un niño que le está vendiendo una pastilla, que le está queriendo lustrar los zapatos. ¿Y están trabajando? Sí, están ejerciendo actividad económica. Y hasta ancianitos también, que en mucha edad quieren aún trabajar, porque si no trabajan, no les produce ingreso.
Entonces, aprovechen ustedes que todavía no están en actividad económica, porque la actividad económica real les va a ocupar tiempo. Sí, una cosa es estudiar con el tiempo que ustedes todavía tienen el gran mérito todavía, la gran ventaja de ir a sus clases, de tener tiempo para ir a la cafetería. Todos los días veo esos TikToks que aparecen. Esta mañana he visto una señorita justo de la facultad, dice, mi día de estudios en Derecho, dice, había estado en el horario de la tarde la señorita, dice, fui a clases, tuve 3 clases en la tarde, me aburrió Derecho Romano, luego pasé Metodología de Investigación y por último Derecho Civil 1, dice. Han debido ver ese TikTok. Y dice, no le he entendido nada y me he puesto a WhatsAppear en la clase 1, en la clase 2 tampoco me interesa y he visto una serial. Y lo tercero sí, estaba interesante de Derecho Civil y con ello concluyó mi sesión. He ido al kiosco de la facultad, he consumido algo. Eso es tener tiempo. A ver si pueden hacer lo mismo ya en trabajo. Y les dice una persona que ha tenido que primero estudiar trabajando. Yo he comenzado a trabajar en segundo año. Me ha servido de mucho, no solo por el ingreso que te produce, no solo por eso, sino por la experiencia que uno va ganando. Si te pones a trabajar desde segundo año, primero ya como sea, ¿no? Y concluyendo primer año dices, estoy estudiando derecho. Yo decía así, yo dije así, pero no sé nada de derecho. Sí, he aprobado derecho romano, he aprobado teoría económica, teoría política del Estado. Eh, ¿Sé algo de derecho? No, no sé nada. Y la única forma de aprender intuitivamente, como Adam Smith dice, es yendo a la especialización. Así que he visto esos anuncios que se tienen y los he visto en la facultad ayer, justo estaba viendo esos anuncios. Dice, se necesita pasante para abogado, se necesita pasante para juzgado. No les van a pagar casi nada, es mínimo. Realmente, ahora me pregunto, ¿cómo podría trabajar con los abogados que he trabajado y me pagaban casi nada? Me daban para mi transporte, alguna cosa más, no me alcanzaba para mucho. Bien, pero también me pregunto, caramba, cuando he concluido quinto año, ya he trabajado 4 años, antes de la carrera 5 años. He trabajado segundo, tercero, cuarto y quinto. En segundo he trabajado en materia laboral. En tercero he trabajado en materia penal, porque el abogado penal, que estaba un piso abajo de donde yo he trabajado, me ha visto que era eficiente. Estaba constantemente con mi abogado en materia laboral y haciéndoselo, obviamente, sus trámites. Iba a juzgado, era procurador de juzgado del abogado y se lo veía las causas, yo ya sabía cuándo hay que apelar, le anunciaba los términos, le decía la otra parte se está moviendo, en fin, lo que es un procurador. Y en tercero, bueno, ese año me he visto un abogado penalista que había un piso abajo de donde yo estaba, y me dijo, che, ¿me lo puedes ver esto? Te voy a dar además alguito, me decía, y me pagaba un poco más, y se lo veía también en la fiscalía, ya temas penales, en la fiscalía, en juzgados, en fin. Y entonces él ya un fin de año me dice, déjalo a tu jefe, ven conmigo, te voy a aumentar. Y yo sí, por un mayor sueldito y además por aprender penal, me he ido con el otro abogado. ¿Ah? Como el otro abogado me dijo, un año nomás, también un año nomás fue. Y me dijo, ¿cómo es que me vas a dejar? Te quería así que estés conmigo. Y ya le dije, le he dicho a los 2 amigos que me voy con abajo en materia penal. Bueno, he estado también un año en materia penal. En el siguiente año he ingresado al área de trámites civiles, de registro civil, de derechos reales, de alcaldía, es decir, materia civil. Y ya en quinto año, un compañero de mi curso tenía a su papá, que era ya un prestigiado abogado penalista, y me dijo, oye, Chávez, tienes tú ya experiencia, además que has sido auxiliar, sabes, de acciones de libertad, de amparo, vente al juzgado del viejo, así le digo a su papá, ¿no? Vente a la oficina del viejo y hazte cargo de la oficina, conmigo lo vas a manejar. Y mi papá viene, firma y va a las audiencias. Y era bastante prestigioso el doctor. Bueno, el doctor ha llegado a ser vocal de las salas penales y luego magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Era bastante exigente el doctor Villarruel, era otro Villarruel, fallecido ya. Eh, Muy drástico, pero también he aprendido de él muchas cosas como es el orden y la disciplina. El doctor era bastante, no reñía, por lo menos no te ofendía de esa manera, pero te hacía sentir muy mal si no hacías las cosas como deben ser. De él he aprendido otras cosas sin necesariamente ser torpe, ¿no?
Y así me he formado. Y mira, imagínense, estoy cumpliendo las reglas de Adam Smith correctamente. La especialización en el trabajo genera incremento de la productividad. Así que el día que he recibido el título, ya no he estado como los nuevitos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que preguntar? No, directo a la cancha, a litigar, directito a abrir mi oficina y inmediatamente me han contratado. ¿Por qué? Porque he tenido experiencia laboral. Lo mismo ha hecho mi hermano. Lo mismo, exactamente el mismo camino hemos seguido. Porque hemos entendido intuitivamente que si estamos en el ejercicio profesional desde inicio, estamos aptos. Y aunque, como ustedes tienen la ventaja de disponer del tiempo, yo ya trabajando no tenía el tiempo, y menos ya cuando he estudiado las otras dos carreras, ya era profesional y estaba sujeto a audiencias, a oficina, a la exigencia de la gente. Yo mismo quería hacer mis otros posgrados y sinceramente hasta ahora me pregunto, no sé cómo he estudiado ya con familia, con responsabilidades, con juicios de por ahí, llevando causas, las otras dos carreras, en especial la última carrera. Sinceramente, no sé cómo lo he hecho. Todo tiene su costo, sin embargo, ¿no? El costo mayor es el tiempo y la salud. Te afecta, te estresas, se te cae el cabello, o engordas mucho o adelgazas también mucho. Hoy estoy con lo de adelgazar, antes estaba con demasiado obeso. Bueno, así son las cosas. Entonces, se cumple nomás la regla de Adam Smith, que nos dice, a mayor especialización, mayor incremento de la productividad y de la calidad también. Ustedes que tienen tiempo, no lo desperdicien, jóvenes. No vayan a ese fantasio. Todos los viernes hay que Simon y los cochalitos y no sé quién más se presenta. Sí, no crean, yo alguna vez paso por ahí, los veo y se me esconden, se dan la vuelta a un lado, se tapan. Acá no los he reconocido igual nomás. No sé que hacen fila temprano, creo que les pagan doble, no sé cómo es el asunto. Pero bueno, no pierdan su tiempo. Aprovechenlo, optimícenlo. El tiempo sí que es irrecuperable. Bien, de estos conceptos macroeconómicos, el Estado, en su intervención en la economía, en la política económica, va a generar dos brazos operativos: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal y la política monetaria. Con esto estamos acabando el tema economía, por si acaso. Va a generar la política fiscal y la política monetaria. Ambas parte también de la política económica de un Estado, de la intervención del Estado en la economía. Hablemos de la primera, la política fiscal. Parece algo abstracto si le decimos política fiscal, ¿no? Pero le vamos a dar un nombre mucho más entendible. La política de recaudaciones y distribución de la recaudación. Ahora, ¿cómo recauda el Estado? Volvamos a nuestras fuentes de financiamiento. Mediante impuestos. Entonces tenemos que la política fiscal está destinada a cubrir el presupuesto general del Estado en sus ingresos y en sus gastos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Repito, la política fiscal está destinada a cubrir el ingreso y gasto del Estado a través del presupuesto general del Estado. Y los ingresos van a tener fuentes de recaudación. Una fuente de recaudación tributaria, hemos visto, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, que son los impuestos internos que pagamos. Los impuestos externos, que también es una recaudación tributaria, a través de los aranceles que los cobra la aduana nacional. Esa es una fuente de financiamiento propio de las entidades públicas, o del Estado en general. Los impuestos, más bien el sistema tributario, no solamente impuestos, son impuestos internos y aranceles. Y tiene entidades propias que recaudan dentro de la política fiscal recaudatoria de tributos, tanto impuestos internos como aranceles de exportación. También tenemos ingresos no tributarios, como es la venta de bienes o servicios. El Estado boliviano continúa vendiendo gas al exterior y por ello les reporta cierta cantidad de ingreso. Entonces, es una política recaudadora no tributaria, no nos cobra, sino vende estos bienes, en este caso el gas boliviano, por los cuales ingresa cierta recaudación a Bolivia. Sobre el tema, el discurso liberal puro
por eso no hay que dejarse guiar por las ideologías, ¿no? Siempre hay que ser equilibrado. ¿Qué nos dice? Cierren las empresas públicas deficitarias y ahí va a tener el éxito. Quítenles la renta a los presidentes y ahí vamos a equilibrar la economía. A ver, les voy a hacer, están con calculadoras, hagan el siguiente cálculo, Bien, les pagan a los presidentes, según lo que veo ahora, 33,000 bolivianos por mes. 33,000 bolivianos por mes. Multipliquemos 33,000 por 5 presidentes o expresidentes que tenemos. ¿Cuánto es nuestro costo mensual por cada, en el total de rubro de presidentes? 165,000. 165,000. Multipliquemos por 13 en el año, que son 12 sueldos y supongo un aguinaldo más, supongo que es el sueldo número 13. 165,000 por... 2.145.000 es, licenciado. ¿Cuánto sale, perdón? 2.145.000. 2,145,000. Bien, convirtámoslos en dólares. 2,145,000 dividido en 10. Digamos que está 10 el tipo de cambio. ¿Cuánto nos sale en dólares? 214,500 dólares. ¿Cuánto? 214,000 dólares. 214,000 dólares, ¿no? Bien, tomen nota de ese monto. 245,000 dólares mensuales. Ahora, ¿cuánto es el PIB de Bolivia, el presupuesto? Tomen nota, 44,000 millones de dólares. Repito, 44,000 millones de dólares. ¿Hace desequilibrar el presupuesto boliviano 245,000 dólares respecto a 44,000 millones de dólares? No. No. No, es nada prácticamente, 0,0000 y recién, ¿no? ¿Y por qué tanto esfuerzo en el tema ese? Nótese que la demagogia, y yo no es que esté a favor de los expresidentes, por si acaso, no tengo nada que ver con el señor Vildoso, con el señor Jaime Pazamora, con el señor Carlos Mesa, no tengo nada que ver con ello. Pero considero ridículo el discurso de decir que la economía boliviana se va a equilibrar con la reducción de los pagos anuales a los presidentes. Eso es ridículo. Como también es ridículo sostener que la economía de Bolivia se va a equilibrar con la reducción de los salarios que se les paga, los sueldos que se les paga a los diputados o senadores. Porque tampoco es altamente significativo. ¿Saben cuál es en realidad la masa que absorbe el 65% del PIB boliviano, de su presupuesto? Es el pago a los servicios salud, educación y seguridad. Salud, educación y seguridad. Entonces, la mayor cantidad de pago de servicios no son a las empresas deficitarias, como mal dicen casi todo, y el coro de los que hablan en materia económica. No, no es así. El gran mundo donde se paga por el Estado el 65% del PIB, del presupuesto más bien, está destinado a cubrir maestros, policías, fuerzas armadas y sector salud. Eso es. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer según ellos? Eliminar salud, eliminar militares, eliminar policías y eliminar no sé qué más. Y notarán que eso no es posible, porque son servicios necesarios para el funcionamiento de una sociedad. Sí, claro, es que sí son necesarios para el funcionamiento de una sociedad. Entonces, no va el discurso por reducir. Hay dos formas de equilibrar el gasto. A ver, si tenemos un ingreso cualquiera, 2,000 bolivianos mensuales, por decirles, ¿cómo es que lograríamos optimizar? Una forma, claro, que es reducir. Habrá que reducir algunas empresas deficitarias. No dudo aquello, habrá que reducir. Pero la otra forma no es solamente reducir el costo, sino maximizar el ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de esos 2,000 bolivianos, tenemos que tener otro monto adicional. Entonces, la forma de equilibrar una economía no es como los liberales solamente dicen, y ahí está don Jaime Dung, el Tuto, el JP, el mismo Lupo, y hasta el presidente. El Estado tranca, hay que reducir el Estado. Milei decía hay que dinamitar. En parte se debe hacer eso, pero en realidad se debe ir como en la balanza. A ver, si la balanza está está desequilibrada, de un brazo está más alto que el otro, ¿qué tengo que hacer? Uno, efectivamente, reducir el precio.
reducir el peso de una de las balanzas. La otra forma es incrementar el peso de la otra balanza. Sí, que significa que en realidad para que equilibre la economía de Bolivia, no necesariamente tenemos que ir por la fórmula de reducir el costo del Estado, no. Lo que tenemos que hacer es incrementar el ingreso del Estado. ¿Y cómo? Incrementando las recaudaciones reales del Estado boliviano. No es posible que el sector terrateniente agroindustrial cruceño pague 2 bolivianos con 80 centavos por hectárea. Eso no es entendible. 2 bolivianos con 80, menos que el precio de un pasaje de minibús. Cuando ustedes pagan, nosotros pagamos un pasaje de minibús, estamos pagando lo que Branco Marinkovic y sus amigos pagan por una hectárea. Así de barato. ¿Se les debe incrementar a la industria? Sí, se le debe incrementar exponencialmente los impuestos respecto a la tenencia y producción de la tierra. Segundo, se deben cobrar a sectores improductivos, como son la producción de coca, no paga impuestos, se le debe gravar también con impuestos. Tercero, no se debe tener trato preferencial con algunos sectores mineros. Y es que el sector aurífero, por ejemplo, que tiene y ostenta gran ingreso, el gramo de oro está fluctuando en los 1.200 bolivianos. Si alguien me corrige el monto, es lo último que sé, hace un mes, 1.200 el gramo. No es posible que no les cobremos la misma cantidad de IVA que los demás, pero que además controlemos la producción para que no salga por contrabando. Si lográramos incrementar estos 3 sectores, agroindustriales, cocaleros y oro, equilibramos la economía de Bolivia. Como ven, el equilibrio de la economía no solo pasa por el hecho de reducir los gastos y reducir el Estado tranca y eliminar y voy a dinamitar el Banco Central. ¡Viva la libertad! No, 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 eso es ideología. Tienes que actuar como un buen padre de familia. Si no te alcanza el ingreso, si es muy reducido, efectivamente reduces los gastos innecesarios, pero no basta con eso. También hay que procurar otra fuente de ingreso. Así se maneja el Estado de manera coherente. En el sistema británico dijimos, cuando se pugna por un cargo de representante en la Cámara de los Comunes, son personas altamente calificadas, porque como ellos no eligen un presidente, sino un primer ministro, y el primer ministro no se lo eligen urnas, sino designan dentro del Parlamento británico, cuando están votando ellos por su diputado, en realidad es probable que están votando por su gobernante también. Yo no sé, ustedes si me pueden decir quién es el diputado de su circunscripción. Yo, la verdad, no sé quién será, si es varón o mujer, y si es varón o mujer, quién será además. No sé quién será, porque en el sistema electoral boliviano, presidencialista, si va por candidato a Rodrigo, han votado por su candidato uninominal, por Rodrigo también. ¿Quién será? Juan Pérez, lo que sea, pero han votado por él. Y lo mismo ha sucedido en los demás departamentos. Se han votado por el tuto, al otro lado también su diputado uninominal será del tuto. En el sistema británico parlamentarista no sucede eso. Cada diputado pelea su cargo sin importar el partido. Y esos, aunque no esté escrito, no hay una norma, una ley que diga para ser diputado, representante, deberás saber leyes y economía. La práctica les exige a que sepan leyes y economía, porque eventualmente ese diputado puede ser dentro de ese parlamento designado primer ministro o secretario, ministro de alguna cartera. Eso es importante en el sistema británico. Entonces, la calidad del representante, que va a ser a la formación de estadistas. ¿Qué es un estadista y cuál es su diferencia con el gobernante? El estadista va a procurar la estabilidad de ese Estado y su proyección, sin importar que transcurran varios gobiernos. Y por eso la estabilidad económica es fundamental en el sistema británico. Sus diputados son abogados y economistas. En ambas áreas están formados. Y como están formados en ambas áreas, tienen pleno conocimiento del manejo del Estado y reducen las posibilidades de la demagogia. No dudo que debe haber demagogia, no dudo, como en cualquier parte, pero esta se la minimiza, se la reduce.
Eso es importante. Ahora, en la política fiscal recaudatoria, decíamos, provienen de los impuestos. Otra fuente de financiamiento, ¿cuáles son? La venta de bienes y servicios. Otra fuente, ¿cuáles son? Los recursos propios, es recaudaciones de bienes y servicios que vende una entidad pública. Voy a ir muy temprano porque quiero pagar menos en el Ceresi, en el Prado. Entonces hago mi fila desde las 4 de la mañana porque quiero sacar los certificados de nacimiento a menor precio que en una oficialía de registro civil. En una oficialía de registro civil, un certificado de nacimiento está en 56 bolivianos, 51 bolivianos. Y en cambio, en el Ceresi están en 36 bolivianos. Entonces hay una diferencia. Si tengo que sacar, no sé, 5 certificados, si no tengo muchos ingresos, voy a tener que hacer fila en el Ceresi, en el Prado, para comprar un certificado, 5 certificados de nacimiento, porque me implican un ahorro, ¿no? Ahorro por ello. Esa venta de servicios de esos 36 bolivianos se llama recursos propios para esa entidad. Esa entidad entonces tiene esa fuente de financiamiento en recursos propios. La siguiente fuente de financiamiento es las donaciones. Siendo donaciones, también se las consigna dentro de la política fiscal. No olviden que la política fiscal es recaudatoria también. Se las consigna en el presupuesto. No porque sean donaciones no voy a rendir cuentas. Por eso van muchos alcaldes y gobernadores en la cárcel. Dicen, no, si es donación, ¿acaso le ha costado al Estado boliviano? Bueno, en realidad sí le ha costado, porque ese acuerdo ha sido suscrito por el Estado y ha sido consignado en la ley del presupuesto. Inclusive las donaciones son consideradas parte de lo que se deben rendir cuentas. Y por último, tenemos el préstamo, crédito público. Entonces, la siguiente fuente de financiamiento para la política fiscal también es el préstamo, la deuda pública. Ojo, es deuda pública, no es regalo internacional público. Eso implica que tenemos que pagar intereses, vamos a pagar en el tiempo esos intereses y también el capital, porque nos han prestado, no nos han regalado. Entonces, el Estado que se ha prestado tiene que ser solvente ante sus entes financiadores, porque si es insolvente y no paga, entra en, no paga al interior en una especie de deudor que no cubre sus obligaciones, y las entidades financieras pues nos privan de mayores créditos. Entonces tenemos diversas fuentes de financiamiento en la política recaudatoria. Y el gasto se va a efectuar, como ya hemos visto, a través del presupuesto general del Estado. Y vamos a lo último. Política monetaria. Dijimos que la política económica tiene dos brazos operativos. La política fiscal, recaudaciones y gasto, y la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Es el control, incremento o reducción de la emisión monetaria. Incremento, regulación o reducción de la emisión monetaria, de la emisión de dinero. La inflación, el aumento sostenido de precios, se debe también, como fenómeno monetario, a que la moneda se devalúa en el tiempo. Se devalúa porque existe mucha cantidad de dinero y esa mucha cantidad significa que no tiene el suficiente respaldo del monetario oro, metálico oro más bien, y o monetario dólar. Tiene que haber un respaldo. Se llaman reservas internacionales netas, que es oro o dólares, divisas, que digan que sí es posible que el Estado, el Banco Central, pueda emitir cierta cantidad de dinero. Porque si el Banco Central se dedica a emitir dinero sin el control suficiente, los precios se van a disparar incrementando la inflación. Sí, los precios se van a disparar porque hay mucho dinero, pero ese mucho dinero a mayor cantidad, menor valor. Sí, así funciona también. A ver, lectura al 328 Constitución, por favor, funciones del Banco Central de Bolivia. 328. ¿Alguien estudia Derecho? Por favor, 328.
Son atribuciones del Banco Central de Bolivia en coordinación con la política económica determinada por el órgano ejecutivo, además de las señaladas por la ley. Determinar y ejecutar la política monetaria. Ejecutar la política cambiaria. Regular el sistema de pagos. Autorizar la emisión de la moneda. Administrar las reservas internacionales. Me he salido por error. Ya, decíamos, cuáles son las atribuciones de el Banco Central, del Estado en realidad? Es la regulación monetaria con la finalidad de hacer sostenibles los precios de los bienes y servicios. Y entonces, el sistema monetario, la emisión monetaria que le vamos a designar con una M mayúscula, así se designa en la economía la emisión monetaria, M mayúscula, moneda quiere decir, ¿no? Si se incrementa la emisión monetaria M, una M con flechita arriba, entonces los precios se incrementan también. Es una relación directa, repito. Si M mayúscula se incrementa, una flecha arriba, P, que son los precios, también se incrementa. Sí, se incrementa, pero no con el suficiente valor. Al revés, si se reduce la cantidad de monetario, se sacan billetes de circulación, entonces se comprime la economía monetaria. Y la misma relación. A menor M, M con flechita abajo, los precios también reducen. P hacia abajo también. Pero la economía se comprime. Eso quiere decir que estamos ante un otro fenómeno. Es el enemigo mortal de la inflación. Sí, la inflación tiene un enemigo que se llama estanflación. Estanflación o también conocida como depresión. Repito, estanflación o depresión. Ninguno de los dos fenómenos es favorable a una sociedad. Es decir, por mucha emisión monetaria se dispara la inflación, pero por compresión, por reducir la emisión monetaria, llegamos a un proceso de estanflación que significa una compresión, se comprime la economía y no hay circulante. Y si no hay circulante, nadie compra. Y si nadie compra, ningún negocio prospera. Por tanto, ninguna de las posturas de incremento sostenido de la inflación o llegar a la estanflación es favorable a una sociedad. Ninguna de las dos posturas. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un equilibrio y las reglas son aceptables en la economía, que exista una suave inflación, un suave incremento de precios, que no sean abruptos. En el año habrá un incremento de algo, tiene que crecer también, pero no puede crecer exponencialmente de manera incontrolada. En consecuencia, cuando tenemos una inflación moderada, estamos ante la presencia de un crecimiento saludable de la economía. Y eso tiene mucho que ver con la emisión monetaria. Lo que pasa es que los gobiernos autorizan la emisión monetaria inorgánica. ¿Qué creen que ha pasado pues en el avión? A ver, hace ya 2 meses se ha caído el avión en el Alto y han ido muchas personas a captar esos billetes. ¿Qué es en realidad eso? El Banco Central dijo, son nuestros billetes, dijo. Ah, significa que están siendo manejados sin brinks, significa que es una emisión inorgánica monetaria. Y eso está yendo a incrementar la masa monetaria y nos lleva a la inflación también, porque no tenemos ingresos reales recaudatorio o de venta de servicios, o de donaciones o de crédito. Eso es lo que significa en realidad que existe un avión cargado de billetes. Exactamente eso significa una detección de un sistema de inflación. Que por accidente, por algún problema del piloto, algo cayó el avión, ni nos hubiéramos enterado en caso contrario, ¿no? Ni esos jóvenes hubieran recogido los billetes. Estamos ante la presencia de una emisión inorgánica de billetes y la emisión inorgánica de billetes también se llama
inflación, como podrán darse cuenta. Entonces, estos sistemas monetarios deben ser controlados para permitir la estabilidad y la sostenibilidad de los precios de los bienes y servicios en la sociedad. Todo ello entonces nos lleva a que los brazos operativos de la política económica, llámese la política fiscal recaudatoria y de gasto y la política monetaria que controla la emisión monetaria positiva o negativa, que nos puede conducir al incremento de la inflación o llegar a la deflación, donde no hay circulante, ambas políticas negativas, por cierto, para una sociedad, significa el manejo de las dos formas de la política económica que se tienen en una sociedad. Ninguna de las dos es favorable. Tiene que haber un control por parte del Estado para permitir este sistema que tenemos de control de la economía, que como habrán visto es necesario ser un gran equilibrista para llevar adelante una sociedad. Yo me atrevo a decir que al igual que en el sistema británico, para ser un diputado, un representante de cualquiera de las cámaras, es necesario tener versación en economía y en política, en derecho también. Para ser un gobernante en Bolivia se debiera tener también ambas versaciones, manejo de leyes y manejo de economía. Y muy pocos han tenido en Bolivia ese manejo. Sí, muy pocos. Andrés Santa Cruz, Víctor Paz, tal vez Germán Busch, tal vez alguno otro más, pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega. El resto llegaron a ser presidentes, pero llegar a ser presidente no significa llegar a ser un gran presidente. Como diría Ratatouille, cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera es un gran chef en la cocina. Y eso aplica en la conducción del Estado. Cualquiera puede llegar a ser presidente, pero no cualquiera puede ser un gran estadista. Nos vemos el lunes, por favor, en clases. Un saludo cordial. Muy buenos días. Gracias, Licen. Hasta Hasta la luego. siguiente clase, Hasta luego, Licen. licenciado. Hasta luego, Licen. Sí. Chao.